gracias al Señor, hermanos, por estar reunidos con ustedes, con la iglesia. Y yo creo que usted está alegre también esta mañana, ¿sí o no? Amén. Hermano, de verdad que el Evangelio se ha venido a nuestras vidas. Él ha traído algo que es muy importante y que es lo que nos sustenta, lo que nos mantiene en pie. Y eso es el gozo. Amén, ¿o no? En medio de las circunstancias que estemos, como sea nuestra vida. Pero Dios se ha encargado de colocar en cada uno de nosotros, sus hijos, el gozo del Señor. Y es el gozo del Señor nuestra fortaleza. Amén. Así que, hermanos, este es el culto que traemos al Señor de gratitud, con un espíritu de gratitud, de regocijo. Hermanos, es un culto que nace producto de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas y que no es poco. Amén. Así que Dios bendiga a su iglesia. Su iglesia permanece fiel al Señor. Fíjese. Y es el Señor que la sustenta, la mueve, ¿ya? Y produce todas las cosas de nuestra vida. Así que, hermanos, pese de repente a que se ve todo medio como nublado, el Señor está en nuestras vidas. Y si está Él es la luz que va a iluminarnos a través del Evangelio, de su palabra, para guiarnos en medio de toda turbulencia que podamos tener. ¿Cierto? Bien. Espero que en esta mañana, hermanos, podamos concentrarnos un poco y yo les invito, hermanos, que no como un acto religioso, sino que con una conciencia despertada por el Evangelio en nuestras vidas, estemos atentos a su palabra, ¿ya? Y no solo a esto, sino que al tiempo que hemos tenido, seamos consecuentes, hermanos. Venimos para adorarle al Señor. No venimos, hermanos, no venimos a este lugar para traer un tipo de sacrificio, hermanos, pero quiero que me entienda, un tipo de sacrificio para que el Señor perdone nuestros pecados de la semana. No es así. Si alguien está haciendo eso, Dios tenga misericordia, porque eso no es. Lo que estamos haciendo aquí, hermano, es la extensión de nuestra adoración, de nuestro diario vivir, de lo que vivimos día a día en nuestras vidas, hermano. Y venimos aquí a exteriorizarlo junto con mi hermano, con mi hermana, al Señor. Amén. Así que, hermanos, Dios nos puede hablar. Yo sé que cada vez que estamos puestos al Evangelio, Dios nos va revelando algo, Dios está trayendo algo, está despertando nuestra mente, está alumbrando nuestra conciencia para que entendamos que lo de Dios es sublime, es eterno, es poderoso, trasciende más allá de cualquier cosa de esta tierra. Así que, hermanos, esperamos en el Señor ser fortalecidos por su palabra. Amén. Sabemos que el Evangelio que Dios ha traído en nuestras vidas no solamente es una buena noticia, y voy a encabezarlo de esta manera a lo mejor muchas veces, porque es una realidad, sino que antes de esta buena noticia hay una mala, ¿cierto? La más mala, que es nuestra condición, cómo Dios nos ve, ¿ya? Y sabemos que el Evangelio, si lo pudiéramos desglosar en algunos puntos, son los que hemos entendido por revelación, que es la encarnación de este Dios maravilloso a través del Logos en la persona de Jesucristo, 100% hombre, 100% Dios, que habitó entre nosotros, y esa es la otra parte, que es la vida, obra y milagro de nuestro Señor Jesucristo. También tenemos la muerte vicaria y sustituta de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, su sepultura, su resurrección. Y sabemos que estas tres cosas son una sola delante de Dios. Amén. Y también
lo que esperamos como iglesia del Señor, su segunda venida. Amén. Dentro de ella, el rapto de la iglesia, gloria a Dios, eso está pronto por venir. No sabemos el día ni la hora, ni los ángeles que están en los cielos, solo nuestro Padre sabe cuándo será. Y entre tanto, hermanos, que ese día se acerca, estemos gozosos y persuadiéndonos unos con otros, animándonos a perseverar hasta el fin. ¿Amén o no? Amén, pues hermano. Así que cuando nos juntemos, no hablemos mucho de las novelas, no hablemos mucho de Netflix y otras cosas. Hablemos del Evangelio, hermano, ¿ya? Amén. Porque es lo medular, es lo importante en nuestras vidas, hermano. No jugamos a ser evangélicos. No, hermanos. Si el Señor nos ha alcanzado por su misericordia y nos ha traído a su reino por gracia, algo que no merecemos y nunca mereceremos. Nunca mereceremos, hermanos. Ninguno de nosotros está capacitado para alcanzar por sus propios medios algo de Dios. Amén, ¿o no? Porque tenemos que entender también por la misma Escritura que Dios nos dice a nosotros que ya fuimos alcanzados como esa manzana podrida, donde Dios metió su mano a través de Jesucristo en el tarro de la basura y sacó lo más inmundo de podrido que había ahí para su gloria. Eso soy yo, hermano. Pero bien decía nuestra hermana que no nos vamos a quedar ahí siendo los gusanos, sino que ahora, como tiestos de barro que somos, hay un tesoro dentro de nosotros. Amén. Y Él es Cristo Jesús, que habita en cada uno de nosotros, que nos ha hecho templo, como dice la Escritura, templo somos del Espíritu Santo de nuestro Dios. Hermanos, y también entendemos por la misma palabra de que es la cruz, que es el momento del sacrificio de Cristo, ¿ya? Donde se desprenden las doctrinas más poderosas para nuestra vida. Sabemos que este sacrificio fue para cumplir las altas demandas de justicia de nuestro Dios. No había nadie más en esta tierra y no habrá nadie nunca más en esta tierra que pueda presentarse delante del Padre para cumplir estas altas demandas de justicia. Solo nuestro Señor Jesucristo. Y de este sacrificio se desprenden doctrinas como la sustitución, la justificación, la regeneración, la santificación, la redención, la reconciliación y la propiciación. Son doctrinas poderosas, hermanos, que nosotros cada vez tenemos que ir indagando en ellas, ¿ya? Y que el Señor nos lleve para que haya revelación de esto, porque esto es lo medular para nosotros. Pero hoy día vamos a compartir algo de la expiación, que es el sacrificio de Cristo, la paga del pecado a través de un sustituto, ¿ya? En el libro de Crónicas, capítulo 6, versículo 49, dice así de la siguiente manera. Primera de Crónicas, capítulo 6, versículo 49. Yo siempre me acuerdo, hermanos, que cuando estábamos en la religión había como una separación y se hablaba de dispensaciones. La dispensación de la ley y después en el Nuevo Testamento la dispensación de la gracia. Pero ¿sabe que eso es una mentira del diablo? ¿Por qué la gracia, hermano, estuvo también siempre en el Antiguo Testamento? ¿Ya? Entonces, hermano, vamos a ir viendo algunas cosas con respecto a lo que es el sacrificio, la expiación, ¿ya? En Primera de Crónicas 6:49 dice, mas Aarón y sus hijos ofrecieron sacrificios sobre el altar del holocausto y sobre el altar del perfume, quemando incienso
y ministraban en toda la obra del lugar santísimo y hacían las expiaciones por Israel conforme a todo lo que Moisés, siervo de Dios, había hablado. La expiación, hermanos, es una doctrina de la salvación de suma importancia. El sacrificio de Cristo, hermano, tiene que ver, hermano, en alguna medida, hablando hacia los hombres, ¿ya? Hablando hacia los hombres, tiene que ver en alguna medida como es la doctrina de la salvación de suma importancia. Porque nos habla de un sacrificio vicario. ¿Qué sabemos por vicario? Sustituto, ¿cierto? Eso es. Un sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, el cual nos limpia de nuestros pecados, siendo considerado en el cristianismo como el acontecimiento más importante y trascendente de la historia del mundo. Mira qué tremendo. Porque sabemos y entendemos que nuestro calendario está marcado con esto, ¿cierto? Antes de Cristo, después de Cristo. La revelación de la expiación nos lleva a los sufrimientos de Cristo por causa de nuestros pecados, hermano. Y entendemos de cómo este sacrificio nos limpia de todas nuestras iniquidades. En el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 10, dice: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Esta revelación del sacrificio, hermanos, se revela y se desarrolla plenamente en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento se habla mucho de la expiación, del sacrificio, ya que como parte de la ley los israelitas tenían que realizar sacrificios de animales para todos sus pecados, para que todos sus pecados fueran expiados, perdonados. No delante de los hombres, sino que delante de Dios. Y volvemos a tener como un texto ahí, el que leí anteriormente, que era 1 Corintios 6, 49, donde hablaba de Aarón y los hijos de Aarón que hacían sacrificio en el lugar santísimo para perdón de los pecados. La doctrina de la expiación se puede ver también en los credos y en las confesiones de fe de la Iglesia. Y a lo mejor no con este nombre de expiación, pero a través de su sufrimiento de Cristo y sus resultados. Por ejemplo, hermanos, años atrás, muchos años atrás, en el credo de Niceno, se expresaba la declaración de fe dada por la Iglesia en Constantinopla en el año 325 después de Cristo, en cuanto a la salvación gracias a la muerte y resurrección de Cristo. Dice así, este es un párrafo que está en esta declaración: y fue crucificado por nosotros bajo el poder de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y al tercer día resucitó de entre los muertos, según las Escrituras. La palabra por nosotros, esto quedó distinguido ahí en ese párrafo. La palabra por nosotros es el lugar de, como sustituto, en forma vicaria. En ese año, hermano, quedó establecido de que no era el fin, no era que vino a morir por el hombre, sino que vino a morir en lugar del hombre, que es diferente.
¿Cómo ejecuta Cristo el oficio de sumo sacerdote? Cristo ejecuta ese oficio de sacerdote y de sumo sacerdote, ofreciendo a sí mismo como sacrificio una sola vez y para siempre, para satisfacer. Esto es importante, hermano, porque Él vino a satisfacer las altas demandas de justicia de nuestro Dios. Pero también reconciliándonos a nosotros con Dios. Hay algo más que Él hace cada día, que es interceder por cada uno de nosotros. También en este concilio asociaron a la expiación la redención, porque no la tenían considerada, fíjense, qué tremendo, ¿eh? Con este sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Hay una confesión de fe de Wimmenter en el capítulo 8, el párrafo 5, que declara así, comillas, el Señor Jesucristo, por su perfecta obediencia y por el sacrificio de sí mismo que ofreció una sola vez por el Espíritu eterno de Dios, ha satisfecho plenamente a la justicia de su Padre y compró para aquellos que creen y reciben a Cristo no solo reconciliación, sino que también una herencia eterna en el reino de los cielos. Eso quedó establecido, hermano, en este concilio que hubo en el año 325 después de Cristo. Quise traerlo a colación, hermano, porque desde allá, desde esos tiempos, que Dios viene revelando. Porque siempre entendíamos que nuestro Señor Jesucristo vino a arreglar el problema del hombre. Pero en realidad lo que vino a hacer Él, a satisfacer las altas demandas de justicia de nuestro Dios. Porque nadie más podía hacerlo, hermanos. Nadie más podía hacerlo. Y Cristo vino a eso. Y hermano, y como consecuencia de eso, de satisfacer el Señor Jesucristo estas altas demandas de justicia, Él nos reconcilió por medio de su muerte en la cruz y de su resurrección. No quiero preguntar si se entiende, hermanos, pero quiero entender de que está entendiendo. Amén. ¿Sabe que a la palabra de Dios hay que decirle amén? Sí, que significa sí. Así es. ¿Cierto? El sacrificio de Cristo que nos ha reconciliado al hombre con Dios y le ha dado herencia eterna. Este sacrificio glorioso y poderoso que vino a colocar en paz que vino a traer la paz, no como el mundo la da, dijo nuestro Señor Jesucristo. Amén. El significado de expiación o sacrificio, queremos dar algunas definiciones de algunos diccionarios bíblicos, por supuesto. Hay uno que dice: acto por el cual se quita el pecado o la contaminación mediante un sacrificio o pago establecido por Dios. Hay otra definición que dice: acto por el cual mediante un sacrificio se acto por el cual mediante un sacrificio se busca satisfacer las altas demandas de justicia, borrando la culpa, purificando el alma y reconciliándola con Él. Ahí está el diccionario bíblico Certeza, que es uno de los diccionarios que se usan en estos famosos institutos bíblicos o seminarios teológicos. Y dice lo siguiente:
denota la obra de Cristo de resolver el problema planteado por el pecado del hombre, como también de llevar a los pecadores a una relación correcta con Dios. Hay un hombre que se llamó Oliver Busgler, que dice: la doctrina bíblica de la expiación también se designa como el punto de vista penal. Esto significa que Cristo en la cruz llevó la pena debida justamente por nosotros a causa de nuestros pecados. Y este pensamiento se expresa en bastantes pasajes bíblicos, como por ejemplo Isaías 53:5, que dice: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Hay otra declaración más de otra persona, Charles Rier. La expiación por sustitución o vicaria significa que Cristo sufrió y murió por nosotros. Es decir, en vez de nosotros, es lo que redundó en beneficio de nosotros al proveer un pago por nuestros pecados. El expiar por el pecado significa también ocultar de la vista de Dios a fin de que pierda el poder de provocar su ira. Estas eran declaraciones que habían, hermanos, en aquellos años. Yo estoy hablando de este concilio, hermano, que hubo, ¿ya? Ahora consideremos su significado etimológico. Veamos qué dice el diccionario bíblico, hebreo, griego, y qué expresa con respecto a la expiación. Ya, ahora vamos a ir a lo que nosotros hemos estado estudiando como más reciente, ¿ya? Expiar se traduce de la palabra hebrea kapar, la cual literalmente significa cubrir, ¿ya? Esta raíz de esta palabra se encuentra en todos los periodos de la historia del lenguaje hebreo. Se conoce también con el término, escucha hermano, Yom Kippur, que es día de la expiación o día del perdón. Esta modalidad o forma aparece más de 100 veces en la Biblia hebraica, kapar, ¿ya? Génesis 6:14 se usa con un sentido básico en estos versículos. ¿Alguien lo tiene, por favor? Vamos a hacer participar a alguien de los hermanos. Génesis 6:14. Aquí hay un sentido muy básico de lo que es cubrir. Ya. Dios da a Noé instrucciones, ¿cierto?, concretas para el tema del arca. Cúbrela con brea por dentro y por fuera. La embetunarás, dicen en algunas versiones. Y otra es la que nuestro hermano ha leído, calafatearás. Por lo tanto, podemos decir que la expiación es el acto mediante el cual se cubrían los pecados en el Antiguo Testamento, a través de ofrecer un sacrificio de un animal a Dios. Y es en el Nuevo Testamento que Jesús se ofreció como el Cordero perfecto, no solo para cubrir nuestros pecados, sino para quitarlos y presentarnos limpios delante de nuestro Padre, Dios. Al haber expiado nuestros pecados en su sacrificio en la cruz del Calvario, aunque lo más importante con este sacrificio es haber satisfecho, escuche, lo más importante de este sacrificio es haber satisfecho las altas demandas de justicia del Dios eterno.
recordar que fue la ira del Padre que lo aplastó, lo mató. Por mi pecado. Porque Él tomó mi lugar en la cruz. Amén. Así fue, hermanos. La expiación o el sacrificio en el Antiguo Testamento, en Génesis 3, del 7 al 21, hay una lectura ahí, hermanos, con respecto a la expiación. ¿Alguien puede buscarla igual, por favor? Vamos a leer algunos textos más. Dije la cita, Génesis 3. Del 7 al 21. Si alguien la tiene, puede leerla, por favor. ¿Sí? Amén. Y se hicieron delantales, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y él respondió: Oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé, no comieses? Y el hombre respondió: La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿Qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: La serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo: Multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él te enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé diciendo: No comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y el polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Amén. Gracias, hermana. Este término hebreo, hermanos, que significa cubrir, la primera indicación que se ve en la Escritura como un sacrificio de animal, lo encontramos aquí en Génesis. Porque cuando no relata este sacrificio, Dios tomó pieles de animal para poderlos vestir. Amén. Y creemos, hermanos, por la misma Escritura, que esto fue lo que aconteció, hermanos, cuando Abel ofreció su ofrenda. Lo más probable que tanto Abel como Caín escucharon lo que Adán y Eva le comentaron, porque eran los hijos. Y cómo Dios hizo para cubrirlos a ellos cuando estaban desnudos. Porque de esa manera dice en el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 4,
de la siguiente manera, leámoslo, Hebreos 11:4. Por fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Abel presentó un sacrificio. ¿Se acuerda qué sacrificio fue el que presentó Abel? Un animalito trajo, porque él cuidaba animales. Caín, ¿qué trajo? El fruto del esfuerzo de su trabajo. Así dice la Escritura. Pero ¿de quién se agradó Dios? De Abel. ¿Por qué? Porque Abel hizo conforme a lo que sus padres le contaron a los dos. Hizo un sacrificio de expiación. ¿Ya? Y también tenemos a Job. Y por qué no decir, hay muchos, la Biblia habla de muchos que estuvieron en este camino. También tenemos a Noé, después del diluvio ofreció sacrificio. Eso está en Génesis 8:20. Cuando Dios ratificó su pacto con Abraham, le pidió sacrificios de animales. ¿Ah? Génesis 15, del 7 al 9, relata el momento cuando Dios le habla a Abraham para que haga sacrificios de animales. Luego, en el tiempo de la ley, el Señor legisló en la palabra la forma de cómo los israelitas tendrían que expiar sus pecados. Habían varias leyes para expiar los pecados, pero la más trascendente era el día de la expiación, que se hacía ¿cuántas veces? Una vez al año, ¿cierto? Y que era en el día de Yom Kippur o el día del perdón, donde se expiaban todos los pecados de todo el pueblo, hermanos, de todo el pueblo, ¿ya? En otras palabras, se cubrían todos los pecados, se perdonaban, se cubrían. ¿Por qué tenía que ser con sangre? Porque Hebreos 9:22 dice: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin sangre no se puede hacer remisión. Eso con respecto a la expiación en el Antiguo Testamento. Ahora vamos al Nuevo Testamento. Los sacrificios del Antiguo Testamento eran buenos, pero lamentablemente el hombre no comprendió que Dios no le interesaba tanto el acto externo de ofrecer un buen cordero sobre el altar, sino que esperaba un corazón, escucha hermano, un corazón contrito y humillado. El pueblo israelita ofrecía y ofrecía sacrificios por el perdón de sus pecados. Hermanos, pero no solamente el día de Yom Kippur, sino que habían otros sacrificios que también eran para perdón. Pero el día de Yom Kippur era ese el día más único y perfecto que ellos le había Dios colocado para que fueran perdonados los pecados del pueblo. Pero ¿sabe qué? El corazón de ellos estaba lejos de eso. Era una rutina, se había transformado todo en algo rutinario. Alerta, hermanos, porque a veces muchas de nuestras reuniones podrían ser como algo rutinario. Y Dios no se agrada de eso. De hecho, Dios quedó hasta acá arriba con estos sacrificios. Porque no buscaba tanto que cumplieran la ley así tan exactamente como la pedía, aunque tenían que hacerlo así, pero no tenían que dejar de ser hombres y mujeres arrepentidos de sus pecados. El Salmo 51:17 dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios.
lejos de apegarse a un requisito religioso, el propósito de la ley y de la ofrenda delante del Señor era que el hombre reconociera su estado pecaminoso y la necesidad de santificarse delante del Señor, y que el temor del Señor lo guiaría a toda obediencia. Pero Israel no entendió. Eso dice la Escritura. No entendieron, hermanos. A pesar de los repetidos sacrificios de animales, estos eran incapaces de provocar un cambio en las vidas interiores de los hombres. Al final Israel falló como nación. Falló, hermanos. Y aparece entonces Hebreo, capítulo 10, del versículo 1 al 10, hablando. Y aquí también quisiera que alguien pudiera leer. Hebreos, capítulo 10, del 1 al 10. Estamos viendo la expiación o el sacrificio en el Nuevo Testamento. Del 1 al 10. ¿Quién lo tiene, por favor? Ya, amén. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados, por lo cual, entrando en el mundo dijo: sacrificio y ofrenda no quisiste, más me preparaste tu cuerpo, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dijo: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales todos los hechos según la ley. Y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Amén. Gracias, hermano. Este pasaje, hermano, nos deja claro el plan de Dios, ¿ya? De ofrecer un sacrificio, un cordero perfecto, cuyo sacrificio es completo. Porque de una sola vez y para siempre, el Cordero, que es Jesucristo, sería presentado como sacrificio, vivo, agradable y perfecto delante de Dios. Juan el Bautista dijo en Juan capítulo 1, versículo 29, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo, hermano, no solo vino a perdonar nuestros pecados, sino que también nos vino a transformar y hacernos nuevas criaturas, hermano. Y aquí apelo un poco a lo que nuestra hermana en delante compartía. Porque tenemos que ir creciendo y renovándonos de día en día, hermanos. La revelación tiene que afectar nuestras vidas. El Señor está empujando cada día en nuestras mentes, en nuestros corazones, en nuestro espíritu, que vivamos su palabra. Pero Él lo está moviendo, ¿ya? Por lo tanto, no vino solamente a perdonarnos, nos perdonó, es verdad, pero también vino a transformarnos. Y nos vino a hacer nuevas criaturas, lo que dice 2 Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo,
nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. La vida humana perfecta es Cristo y su sacrificio. Hoy día eso es suficiente. Es suficiente para quitar los pecados y dar vida eterna. El sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo. Este pasaje de Isaías 53, del 1 al 9, relata con mucha descripción, porque es un pasaje profético, hermanos. No es que ya había acontecido el sacrificio de Cristo. No, hermano. Él profetizó muchos años antes. Isaías, por voz de Dios, profetizó del Cristo, del Mesías. Es un pasaje muy descriptivo con respecto a los sufrimientos, los padecimientos de Cristo. Hermano, todo lo que los profetas profetizaron, todo lo que la ley dice, Cristo lo cumplió. Él fue el sacrificio, Él fue el cordero para el sacrificio, Él fue el sacerdote, Él fue el sumo sacerdote que presentó la sangre en el templo, en los cielos del templo, no hecho por mano de hombres. Él cumplió a cabalidad la ley. Y todas las profecías se cumplieron en la vida de nuestro Señor Jesús. Hermanos, todo lo que Él sufrió, su muerte expiatoria en la cruz del Calvario, sería la culminación de todo esto a lo que Él vino. Por eso nuestro Señor Jesucristo antes de morir dijo en Juan 19:30, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Estas dos palabras, consumado es, que nosotros sabemos que en griego es tetelestai, ¿cierto? ¿Qué quiere decir? Que se ha finalizado con todos los requerimientos que Dios pedía y Dios ha quedado satisfecho. Dios ha quedado satisfecho. Consumado es. Así Cristo cumplió a satisfacción su misión expiatoria. Y por gracia, esta victoria se nos revela en el Evangelio a nosotros. Hermano, esta victoria, este sacrificio de Cristo, porque nadie de nosotros lo vio, pero fue la Escritura que tomó el Espíritu Santo y la reveló en nuestras vidas. Por fe hemos visto este sacrificio. Amén. Y nos ha afectado este Evangelio por la fe. Y para vida eterna, hermanos. Para que ahora en este tiempo nosotros sigamos siendo formados por este Evangelio. Lo chueco, lo torcido de nuestra vida, dice el profeta también en el Antiguo Testamento, que caminamos por este camino de santidad, pero caminamos muchas veces torciéndonos. Pero ni aunque así fuera, Dios nos llevará al centro otra vez. Dios hizo todo, hermano. De su lado está todo dado para que nosotros permanezcamos hasta el final. Pero hay de lo que dice la Escritura también con respecto a que algunos se desviaron de la fe. Hombres y mujeres que se desviaron, que se apartaron.
Y no podemos dejar afuera esa parte de la Escritura. Pero no ha sido Dios, es el hombre que con su rebeldía, que con su duro corazón, que por no tener entendimiento, por no obedecer, por no seguir creyendo, se ha apartado y ahora camina en apostasía. Estamos llamados, hermanos, a seguir siendo formados. El propósito eterno de Dios no ha terminado. No ha terminado. Estamos siendo formados y es en ese propósito eterno de Dios que nosotros vamos a crecer, porque el Señor nos va a hacer crecer. ¿Cuántos dicen amén? ¿Usted quiere crecer o no? Lo natural de esta vida espiritual es que crezcamos. Así como es lo natural en la vida, ¿cierto?, terrenal, que un niño nace y empieza a crecer. Y no solo en porte, sino que también en entendimiento y en conocimiento. Y nosotros aquí, en esta vida nueva que Dios nos ha dado, también Dios nos hará crecer. Dios nos fortalecerá. Todas estas cosas que vienen, hermano, en nuestras vidas, los problemas, las dificultades, las necesidades, las enfermedades, todas estas cosas, no son para apartarnos del Señor. De hecho, la misma Escritura dice: ¿quién me podrá separar del amor de Cristo? Y enumera muchas cosas que son más terribles aún. Y menciona hasta la muerte. ¿Sí o no? Amén, así es. Porque la misión del Espíritu Santo en estos días es tenernos convencidos, pero muy convencidos, de estar tomados, agarrados a la cruz de Cristo, hermano, y no soltarnos por ninguna cosa. Tener nuestros ojos puestos en el autor y consumador de nuestra fe, el cual preparó el camino para que nosotros andemos en él. Hermanos, este sacrificio es eterno y poderoso, no hay nada más que agregarle. Es suficiente para salvarme y mantenerme hasta el final, hasta cuando Él venga y más allá. Dios es fiel, hermano. Y Él se lo ha propuesto. Fíjense, Él se lo ha propuesto y no dará pies atrás por su lado, para que nuestras vidas sean perfeccionadas. Gracias, Señor. Recibimos tu palabra, Señor. Te damos gracias. Su revelación, hermano, no viene afectando la vida de nosotros, las personas, ahora en este tiempo nomás. Esto viene de muy atrás. Pero siempre el hombre ha querido torcer. Siempre el hombre ha querido sacar esto tan glorioso que es la revelación y colocar al hombre al centro. En consecuencia que el hombre está en la periferia y es Cristo el centro del Evangelio. A Él sea la gloria por siempre, hermanos. Dios bendiga a su iglesia. Amén. Gracias, hermano.